Trasplante cardíaco. Proyecto elaborado por la alumna de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Virtual, Claudia Gabriela Sánchez Casillas, que actualmente estoy estudiando Medicina General en el sexto semestre. La tutora Diana María Castro Piña es la que solicita el siguiente proyecto, de cuál es el trasplante. Hablaremos del trasplante cardíaco. Trasplante cardíaco, la definición. Es el tratamiento final de las enfermedades cardíacas en fase terminal, y esta es porque los síntomas son con respuestas insuficientes al tratamiento convencional. Un poco de historia. En 1890, Alex Carrel y Charles Couturier experimentan anastomosis vasculares y publican el trasplante en las de venas y órganos, en el que describen numerosas nuevas operaciones, entre estas el primer trasplante heterotópico del corazón. Ese solamente en animales, pero pues son la base del trasplante cardíaco. En lo que hasta el año de 1967, el Dr. Christian Eiting, en Sudáfrica, él realiza el primer trasplante de corazón de humano a humano en el mundo, con éxito. Y en México, el primer trasplante que se realiza fue en el Centro Médico Nacional de la Raza, con el equipo de especialistas encabezados por el Dr. Rubén Argüero en 1988. Las estadísticas de trasplante cardíaco en México. En México se realizan 33 trasplantes cardíacos al año, lo que realmente es una cantidad muy pequeña, por lo cual nos ubicamos en el 13º lugar en estudios realizados en países como pertenecientes a la zona ibérica y en el continente americano. Si se fijan las estadísticas, arriba de nosotros se encuentra Portugal, Brasil, Argentina, España, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Canadá, Estados Unidos y Paraguay. México y las instituciones reguladoras del trasplante cardíaco. Cuenta con leyes, reglamentos, órganos y organismos federales y estatales que velan por la regulación de estos, aceptando recomendaciones internacionales, tales como de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Dentro de las instituciones que rigen a nivel México es la Secretaría de Salud, y los comités de trasplantes y la COFEPRIS. Dentro de las leyes que protegen la Ley General de Salud Mexicana, el artículo 335 exige que el personal a realizar el procedimiento se deba contar con especialidad y entrenamiento. Además de que todos los hospitales que dispongan de programa de procuración y trasplante de órganos y tejidos debe de contar con un comité de trasplantes, cuya función es vigilar las decisiones tomadas para la evaluación, tratar y aceptar la inclusión en el registro del paciente en espera de un órgano. Es la lista de espera que normalmente nosotros conocemos, y para realización de un trasplante cardíaco, tratamiento médico y etcétera. Los requisitos que indica la Ley de México para ser donador cardíaco por la Ley General de Salud es tener compatibilidad del receptor del trasplante, edad entre 2 y 70 años, que haya perdido la vida por muerte encefálica, no presentar enfermedades infecciosas, enfermedades sistémicas o cáncer, haber otorgado su consentimiento expreso en el Centro Nacional de Trasplantes. Una vez certificada la pérdida de la vida, algún familiar directo deberá autorizar por escrito la donación, y en caso donde la muerte es por algún delito, se solicitará la autorización por parte del Ministerio Público. También es importante que el paciente que ha sido donador voluntario durante su vida, él hable con su familia, porque si la familia no permite el trasplante, aunque le haya firmado esa decisión, no se podrá tomar. Indicaciones para el trasplante cardíaco. Las indicaciones pueden ser absolutas o relativas o insuficientes. Las absolutas son por compromiso hemodinámico, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico refractario, dependencia demostrando de soporte inotrópico intravenoso para mantener la perfusión adecuada de los órganos, el oxígeno máximo de 10 mililitros por kilogramo mínimo, habiendo alcanzado el umbral anaeróbico. La isquemia miocárdica severa con limitación de la actividad rutinaria y no susceptible de la cirugía de revascularización o angioplastía percutánea. Arritmias ventriculares sintomáticas recurrentes refractarias en todas las modalidades terapéuticas. Además,
de las indicaciones relativas, que puede ser el oxígeno máximo entre 11 y 14 mililitros por kilogramo sobre minuto. Además, una alimentación importante de la actividad funcional. Isquemia inestable y recurrente no susceptible de otra intervención. Inestabilidad recurrente del equilibrio hídrico, función renal no debida a incumplimiento del régimen terapéutico. O las indicaciones insuficientes son baja de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, historia previa de clase funcional 3 o 4. Además, las arritmias ventriculares previas o el oxígeno máximo mayor a 15 mililitros sobre kilogramos sobre minutos, sin otras indicaciones. ¿Sí? Filtros para recibir el corazón. El grupo sanguíneo compatible, el tamaño del corazón debe coincidir entre el receptor y el donante y determinar quién está más gravemente enfermo. Todas estas decisiones se deben tomar en un lapso menor a 1 hora para poder trasladar el tejido, ya que este tejido se obtiene por una muerte accidental. Normalmente se debe de trasladar el corazón a un hospital o algún lugar que sea el traslado menor a 4 horas. ¿Sí? Debe ser trasladado por un equipo de rescate de órganos, tiene que ser especializado y normalmente se utiliza se traslada en horas no pico. Para el traslado del órgano se deberá de colocar en una nevera con hielo con termómetro y la temperatura del corazón debe de ser de 3 grados centígrados a 4. No puede ser menor temperatura porque el tejido se congelaría y eso dañaría lo dañaría. Una solución, además, se debe de meter en una solución de Stanford, que es glucosa con potasio, para mantenerlo en mejor estado. Además, es muy importante que el órgano no sea golpeado. Debe de trasladarse de manera muy cuidadosa. Además, se puede valorar el riesgo del donante viendo la calidad de sus órganos. Aquí dejo un ejemplo de la escala de unos, que entre más calificación tiene el paciente, entonces tiene mayor riesgo de rechazo. El rechazo del trasplante cardíaco. El rechazo del injerto es la respuesta fisiológica del receptor al órgano. Extraño. Y pueden ser causas. Pueden ser por dos causas, inmunológicas o no inmunológicas. La inmunológica es por autoinmunitario, aloinmunitario, una reacción inflamatoria o una remodelación tisular. Y los no inmunológicos es lo que no depende totalmente del paciente, porque puede ser el tiempo de la isquemia o la lesión por isquemia o lesión por perfusión, las infecciones como lo son los citomegalovirus, la hipertensión, la diabetes mellitus, edad del donador, mantenimiento del donador, cómo se mantuvo el cuerpo, la extracción de órganos, las técnicas que se utilizaron para extraer el órgano, preservar los órganos, si hubo un trauma quirúrgico durante la extracción o durante el trasplante, además el tipo de muerte cerebral y las malignidades que se pudiera tener el paciente. La detección inmunológica es la variación biológica entre el individuo que ocurre no solo a nivel fenotípico sino también a nivel celular, y este polimorfismo molecular entre individuos es el principal mecanismo de rechazo al trasplante. Lo que viene siendo el HLA, el antígeno leucocitario, nos ayuda o tiene la función de diferenciación entre sus propias células y las sustancias extrañas y dañinas. Entonces ahí es cuando detecta que el tejido pertenece a otro, lo detecta como extraño. Las complicaciones. Manifestaciones del rechazo del trasplante cardíaco. Este puede ser hiperagudo, acelerado, agudo o crónico. El hiperagudo, las manifestaciones son shock cardiogénico. El acelerado, sus manifestaciones son arritmia auricular, shock cardiogénico. El agudo, manifestaciones de insuficiencia cardíaca y arritmia auricular.
el crónico, disnea durante el ejercicio, poca tolerancia hacia el estrés. Cabe mencionar, como lo comentó la doctora Piña, que la mayoría de los casos llega a ser un paciente asintomático, lo que viene siendo en el rechazo del trasplante cardíaco, y entonces es potencialmente grave. Entonces, por lo que se debe de realizar estudios de valoración una vez al año posterior al trasplante. Los tratamientos. Los tratamientos se manejan de tres tipos, que pueden ser como inmunosupresores específicos y los generalizados. ¿Sí? Los inmunosupresores son la irradiación linfoide total para eliminar los linfocitos. ¿Sí? Esa es la del inmunosupresor. Sin embargo, el inmunosupresor generalizado, el que más se utiliza es la aciatoprina, pero sin embargo hay la metrotexato, ciclosporina, prednisolona, dexametasona, ciclosporina, tacrolimus y rampicina. Y los inmunosupresores específicos, la globulina antitimocítica, bafilixam y belatacept. Normalmente este tipo de tratamientos se utilizan combinados porque tienen efectos adversos importantes. Entonces, si se usan de diferentes tipos, podemos disminuir el daño a un grave, ¿no? Bueno, pues gracias por su atención. Soy la alumna Claudia Gabriela Sánchez Casillas de la Universidad Autónoma de Durango, campus virtual. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y enseguida muestro las fuentes bibliográficas. Gracias.